Bueno, pues pasamos a una ronda de preguntas, comentarios, ¿sí? La compañera Maripaz, la compañera Luz, ¿alguien más? Compañero David, sí, compañero. Compañera María de la Paz, adelante. Buenas tardes. Yo conocí a Alejandrina Ávila en Navojoa, Sonora primero. A mí me tocaba, fui sin que nadie me nombrara, de hecho, pero así ocurrió. Me tocó estar en la coordinación política del Comité Zonal del Noroeste, que implicaba Sonora, Sinaloa, Baja California, de todo el cuadrilátero de Orman, Baja California. La conocí y mi tarea principal cuando yo llego, yo me clandestinizo a partir de febrero del 7-3, antes de la formación de la liga. Ya estaba mi ruta que tenía que ir al noroeste. Ahí por primera vez conocí a Julio y la primera impresión que me dio es que el compañero nos daba idea de que todo el territorio de Sonora y la sierra ya estaba lista para la insurrección. Esto era lo que nos platicaba. Era un mensaje muy subjetivo, yo siempre lo guardé. Pero mi tarea era ir a la zona y pues yo tenía formación, yo era del grupo del MED, de los cristianos marxistas, de los cristianos progresistas, y nosotros sí, ese grupo junto con la Juventud Comunista, sí estudiamos mucho, y cuando tomamos la decisión de irnos al movimiento armado, pues fue una decisión muy consciente y con formación, con mucha formación teórica, política y de ideas. Yo fui compañera de Raúl Ramos Alvaro en la Escuela de Economía, entonces éramos compañeros muy cercanos y nosotros aprendimos mucho en ese periodo lo que eran los movimientos sociales, las luchas obreros, populares, precisamente porque Raúl siempre llevaba las ideas a las asambleas estudiantiles y cuando llegó el 68, pues ya andábamos juntos en las pancartas, la cruz y el martillo, ya andábamos juntos. ¿Por qué ocurrió eso? Porque nosotros, los de ese grupo cristiano, éramos, junto con muchos curas, monjas, clérigos y todo, fuimos construyendo lo que se conoció como teología de la liberación. Alejandrina Ávila usa mucho las narrativas de Héctor Ibarra para desmentir precisamente lo que nosotros sabemos porque lo vivimos. Y usa argumentos de que el MER no estaba en la teología de la liberación, que no, bueno, nosotros lo sabemos, hubo curas, monjas, laicos, estudiantes, obreros, se llamaba Juventud Obrera Católica, se llamaba Juventud Campesina Católica, se llamaba MER, que estaban metidos en el rollo de una revolución de conciencias al interior de la Iglesia Católica y fuimos adoptando el método marxista que se tenía en la teología de la liberación en ese periodo. En toda la Iglesia Católica tuvieron esos brotes y claro, la Iglesia como cualquier otra institución se da la lucha de clases y los derrotaron. El cura el Papa Polaco pues terminó de destruir el proceso ese, pero esa es una historia que los que les interese ver, porque dicen en aquella no miente, pues ahí hay una mentira en esa parte, para que lo revísenlo. Hay un documental que se llama Cristianos en Armas, que hizo el Canal 11 y lo sacó en marzo, a raíz del 50 aniversario que se venía de la Liga, para aclarar lo que fue el MER. En la misma Iglesia Católica había, y esto lo digo porque sigue la lucha por lo que fue los cristianos en ese movimiento. En la misma Iglesia Católica había, por parte de los jesuitas, igual que con nosotros, había una corriente totalmente vinculada a la derecha regiomontana y a todo el país y en América Latina, que era organizar a los estudiantes para sacar a los comunistas de la universidad, y entonces se llamaba Corporación de Estudiantes Mexicanos. Entonces, algunos de los compañeros que se fueron con nosotros estuvieron al principio, se formaron unos cuantos en la corporación. Si uno ve el testimonio de Juan Manuel Vázquez, le decimos en Patitas que nos lo mandaron en Veracruz, pues él narra cuando nos aprenden, a nosotros nos aprendieron cuando los asuntos de los condominios Constitución, nos aprenden al Patitas y dicen, ¿qué hablan estos de la OCU, de los cristianos con
sí estaba vinculada a la guagua, porque de eso me arrepiento. Por ahí pasé, pero no, yo estoy en el medio. Entonces, esa es la historia del medio. Entonces, Ibarra hace una narrativa que se la dona a Alejandrina de sus entrevistas en ese tema. No hay que platicar más, vean el documental Cristianos en Armas de Beltrán Alonce, que está muy bueno. A mí me entrevistaron ahí por más de una hora y sacaron fragmentitos de mí, junto con Chris Glover y un académico que saca lo del Oseas apocalíptico, ¿no? O sea, todo hubo una denostación desde el poder muy fuerte contra la Liga, porque la Liga fue quiéranse que no, como dice el Matus, el general, Leopoldo Angulo Luque, la Liga logró el punto más álgido en la política de México, cambió el curso de la historia. Sí, es cierto, yo coincido con él. Independientemente de que nosotros evidentemente nos fuimos a la acción guerrillera, que mucho lo comenta la compañera, pero la acción guerrillera no fue, o sea, no fue un individuo el que nos condujo a eso, viene de largo tiempo atrás. Me llama la atención, sí me preocupé cuando escuché la narrativa de Paco Reveles, porque entonces digo, pues sí vamos a tener que hablar con Alejandrina, porque su narrativa lleva a la confusión más que a la buena interpretación. Nosotros, ¿por qué queremos estudiar, interpretar y narrar la historia? Precisamente porque queremos conocer bien qué pasó, en qué nos equivocamos y qué tenemos que corregir precisamente para las nuevas generaciones. Yo creo que qué padre que con este gobierno está un intento por la nueva narrativa. Hay más de 50 jóvenes historiadores que andan buscando a ver qué pasó. Ya no estamos solos, ahora estamos en un nuevo contexto. Eso es lo que hay que aplaudir, que entre todos podemos encontrar, porque esa intención de la acción guerrillera viene de los movimientos. En la misma Liga vimos nosotros que los compañeros obreros de Juárez le decían a los compañeros de la Liga, entonces, eran demócratas, son burgueses, no sé qué, era la acción guerrillera. Ellos empujaban. Pero ¿qué ocurre? Y eso es lo que tenemos que explicarlo. Es posible cambios, porque nosotros vamos como Prometeo, que eso fue lo que hicimos, a salvar al mundo campesino, al mundo ejidal, a los obreros. Pues no, tiene que surgir una gran conciencia social de nuevos actores que empujen los cambios, y mientras eso no ocurra, no va a pasar nada. Si ahora, en este presente, no luchamos de esa manera, colectivamente, con claridad, creando conciencia social por el presente, pero para el futuro, no va a pasar nada. Y créanme, nosotros, la corriente de socialistas, comunistas, de izquierda y transformadores, estamos en la marginalidad. Urge que trabajemos todos en esta idea de reconstruir la historia, pero la historia verdadera. Y sí, hay muchas cosas que podríamos decirte, Alejandrina. Juan y yo lo hemos trabajado, y por ejemplo les recomiendo que se lea en la historia del cuadrilátero de oro, de esa historia de la sierra. El primer documento lo hizo precisamente el general, el Matus. En 1981 escribió la historia, hay que leerla, es bien interesante. Y sí, el compañero Matus, cuando sube en octubre, fíjense, toda esta narrativa de fincar toda la culpabilidad a un individuo o a un grupo, pues es falsa. Tampoco Juan no dijo que no reconociéramos que el movimiento 23 fue parte de la Liga. Pues claro que fue. Si leen mis notas o mis participaciones o mis artículos o en este mismo libro, eso nosotros lo reconocemos. Julio y Manuel Gámez Rascón, pues eran parte, sí, pero uno se pregunta, bueno, ¿por qué? Es el único caso, ese sí es un caso, no estoy justificando nada, pero es el único caso en que la Liga tomó la decisión, el buró militar, lo que quedaba en ese momento, de que había que decir que Julio debería ser ajusticiado. Y yo, y muchos que conocemos la historia, dudamos que haya sido ajusticiado. Hay una narrativa que el poder generó, la contrainsurgencia generó, para decir que todos nosotros éramos terroristas, se matan entre ellos,
se matan entre ellos. Cuando aquí está Nacho Olivares y se puso aquí cómo fue torturado, bueno, ¿qué es lo que se narró por la contrainsurgencia? A los papás de Nacho Olivares le dijeron, lo mataron sus compañeros. Y eso fueron haciendo. Cuando salió el Chicago de la cárcel, empezaron a generar la idea de que, y él mismo lo llegó a comentar, de que pues, ya trabajaba para ellos. O sea, la contrainsurgencia fue muy fuerte y nosotros no estábamos preparados para la acción revolucionaria. Eso sí, yo creo que lo tenemos muy claro ahora, y por eso sí es bien importante construir organizaciones de lucha en defensa de los derechos de todos. Pero sí creo que la batalla de la historia, la madre de todas las batallas, es precisamente la historia. Y hay que aprender a Fidel Castro. Todos los días revisaba sus escritos, nos daba una nueva narrativa, y eso no quiere decir que lo que hoy dije aquí hoy, sí, lo que hoy digo aquí puede ser cambiado mañana, claro que sí, y yo con gusto platico con Alejandrina y con quien quiera sobre el tema. Muchas gracias, compañera Maripaz.